Un importante cambio de tono en el discurso del presidente de Estados Unidos. Donald Trump elogia a China y a sus prácticas comerciales, incluso las justifica, las mismas que atacó cuando era candidato a la presidencia. El cambio de tono en su discurso ha dejado a más de uno perplejo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha justificado e incluso tenido elogios para China y su política comercial. Trump dice que no culpa a China por aprovecharse de Estados Unidos en materia de comercio para beneficiar a sus ciudadanos. Incluso dijo darle crédito al gobierno de Beijing por esas prácticas, unas prácticas, recordemos, contra las que arremetió como candidato presidencial. En lugar de apuntar con el dedo acusador a Beijing por las disputas en materia comercial, Trump ha puesto la culpa en las anteriores administraciones estadounidenses. Para el presidente, ellas son las responsables que el déficit comercial tuviera lugar y creciera. Todo parece indicar que la relación entre Beijing y Washington entró en una fase de mayor cooperación global entre estas dos potencias. Ione Molinares nos acompaña desde Washington. Muy buenas tardes, Ione. Esta cumbre entre los dos mandatarios, el chino y el estadounidense, parece haber estado marcada por, sobre todo, un tono muy amistoso. Claro, tú recuerdas nada más, Ana María, hace un año exactamente, el presidente en la madrugada del 9 de noviembre estaba declarando victoria, y después de un año entero, más 2 años, de aprovechar el tema de China incluso como parte de su plataforma, que eventualmente lo terminó impulsando obviamente a la presidencia. Aparte de esto fue el ataque constante a China, que estaba llevándose los trabajos, que tenía una competencia injusta en términos comerciales, etcétera. Y después de varios movimientos de China, visitas a Mar-a-Lago, la importancia que tiene también incluso China dentro del escenario internacional, especialmente en relación con Corea del Norte, que pudiera bien contener esta amenaza nuclear de Corea del Norte, pues las cosas han cambiado mucho, al punto de que el presidente ha sido abiertamente vislumbrado con el recibimiento que ha tenido en China, y parece que eso ha tenido un efecto. Mira lo que dijo allá precisamente en la visita que lleva en China. Tanto Estados Unidos como China tendrán un futuro más próspero si podemos lograr un campo de juego económico nivelado. En este momento, desafortunadamente, es unilateral e injusto, pero no culpo a China. Después de todo, ¿quién puede culpar a un país por aprovecharse de otro país si es en beneficio de sus ciudadanos? Le doy a China un gran crédito, pero en realidad culpo a las administraciones pasadas por permitir que crezca este déficit comercial fuera de control. Pues eso te deja pensando, entonces, ¿cuál es la estrategia de aquí en adelante con China? Hoy por lo menos se anunciaron $260 mil millones. Los expertos, los que conocen de este tipo de acuerdos, dicen que la mitad de estos o más no son ni siquiera nuevos acuerdos, ya son asuntos que ya se venían manejando, pero finalmente es una forma del presidente Trump de decir esto se está moviendo en una dirección importante para los Estados Unidos. Pero de haber atacado tanto al presidente, al gobierno chino y a las prácticas comerciales de China, etcétera, a esta relación interesante, pues realmente que ha corrido mucha agua, pero obviamente la gran pregunta es qué va a pasar de aquí en adelante y qué tanto China está más bien beneficiándose de vislumbrar o deslumbrar al presidente, y no necesariamente que esté buscando algo nuevo, sino por el contrario moviendo a Estados Unidos a su favor. Veremos, Ana María. Me imagino que también una prioridad para el presidente es conseguir el respaldo de la administración de Beijing, de China, sobre todo con el tema que tiene que ver con Corea del Norte. Claro. El asunto es que para China es muy importante Corea del Norte. Los expertos continúan explicando por qué China no ha tenido esa mano dura que esperaba inicialmente Donald Trump cuando Kim Jong-un comenzó a mostrar su poderío nuclear y hacer pruebas de misiles balísticos y de medio y corto alcance. Y muchos se preguntan si es que lo que pasa es que la Casa Blanca no entiende cuál es el punto, cuál es la
digamos, el destino o la misión que tiene China en este sentido y qué tanto realmente le interesa a China presionar a Corea del Norte, a la que constantemente le envía también y con el que tiene una relación comercial. Entonces, pues ahí está el asunto, ¿verdad? Que Estados Unidos va a necesitar de la mano de China, pero no está claro qué tanto China quiera hacerlo, porque tiene sus propios intereses, por supuesto, y los intereses de su país van primero. Y ahora, Ione, teniendo en cuenta lo que pasó el martes en las elecciones en algunas gobernaciones aquí locales en Estados Unidos, ¿cómo puede afectar también este cambio de discurso de Donald Trump en cuanto a China a la base, a esos que le votaron hace un año? Muy interesante, porque muchos de ellos votaron precisamente porque él había dicho que iba a tener mano dura con China, que los iba a obligar a detener la manipulación monetaria y que iba a obligarlos a ya dejar de importar, lo que Estados Unidos iba a dejar de importar tantos productos de China hacia los Estados Unidos porque los acuerdos comerciales eran injustos. Pero al final hay dos cosas. Hay quienes dicen que no importa lo que diga el presidente Donald Trump, su base, su 30-35% lo va a apoyar, no importa lo que él diga. Y el presidente puede llegar a decir que eventualmente lo que ha hecho es mejorar ahora el asunto comercial y no necesariamente tener que cortar lazos comerciales con este país. Y va a estar, esto va a depender de que no solamente China, sino otros factores que seguramente son los que pueden pues minar el apoyo de la base del presidente, pero lo que te decía anteriormente, su base va a seguir apoyándolo, no importa lo que el presidente diga o cómo lo explique, porque ellos consideran que el presidente es la persona ideal para estar en la presidencia de los Estados Unidos. Como siempre, un placer. Ione Molinares, desde Washington. Buenas tardes, Ione. Bye, nos vemos pronto. Y ahora le vamos a dar la bienvenida al economista Jorge Suárez Vélez. Él está en Nueva York. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros, Jorge. Hola, Ana María. Es muy sorpresivo este cambio de discurso en el presidente Trump si tenemos en cuenta lo que decíamos, que como candidato criticó cualquier tipo de práctica comercial que perjudicara sobre todo a los trabajadores estadounidenses. Mira, creo que está tratando de poner el reflector en lo que en teoría es su fortaleza, que es en la posibilidad de cerrar un trato, de cerrar muchos tratos con China. Yo creo que esto tiene que ver con lo que tú decías antes también. En este momento Estados Unidos necesita de China por lo que está ocurriendo en Corea del Norte. Esta es una situación muy complicada porque para China hay muchos temas que están en contra de los intereses de Estados Unidos. China no quiere tener a una Corea unida, no quiere tener más presencia de Estados Unidos en Corea y no quiere un conflicto que podría generarles una crisis de refugiados. Entonces, ese acuerdo va a ser complicado. Y lo otro que también, como decías, es un fuerte contraste, es el tener a un presidente Trump que viene con muy bajos niveles de aprobación y después de una paliza electoral en la semana, con un Xi Jinping frente a él, que viene muy fortalecido de un muy exitoso congreso del Partido Comunista, donde básicamente se le elevó a la estatura de Deng Xiaoping y de Mao Zedong. Entonces, realmente hay un fuerte contraste entre los dos y particularmente también creo que hay un tema geopolítico en el que China está urgida de tomar todos los espacios que Estados Unidos parece estar dispuesto a ceder y de eso se trata mucho de lo que estamos viendo en este momento. O sea, Jorge, podríamos decir que esta es una nueva era en la relación entre Beijing y Washington. Como parte de este viaje también se han acordado acuerdos, se han firmado acuerdos por más de 250.000 millones de dólares, acuerdos comerciales, pero da la sensación que se logra más en este tipo de acuerdos que, por ejemplo, en acuerdos en materia de comercio, de las cosas importantes que le preocupaban a Donald Trump cuando era candidato. Sí, como decía yo, en este momento lo que tenemos es una serie de acuerdos que muchos de ellos ya se habían anunciado. O sea, las cifras que se han dado exageran la magnitud de lo que se ha logrado. Y hay muchos acuerdos que son simplemente cartas de entendimiento que no son... no presenta un acuerdo legal entre las dos partes, o sea que muchos de estos todavía podrían echarse para atrás. Lo que sí es un hecho, sin embargo, es que ante esta negativa de la administración de Trump de entrar, por ejemplo, fuertemente en temas como nuevas energías renovables, en temas que tienen que ver, por ejemplo, con inteligencia artificial, donde se han manifestado muy interesados en invertir. Lo que básicamente China está diciendo, si el gobierno del presidente Trump está más interesado en volver a invertir, por ejemplo, en carbón y todos estos temas, hay un espacio aquí para fuerte inversión china que estamos dispuestos a hacer en la medida en que nos lo permita
permitan. Y esto presenta también retos muy importantes en términos de el posible espionaje, posible robo de propiedad intelectual, que están preocupando mucho a algunos inversionistas o empresarios en Estados Unidos. Ahora, ¿no sería también un importante reto para la administración de Trump, no solo que se produzcan estos tipos de acuerdos, sino que además sean acuerdos justos sobre todo para la clase obrera o empresarial aquí en Estados Unidos? Mira, la realidad es que este tipo de tema, en mi opinión, tiene mucho más una finalidad, yo diría, demagógica que real. La realidad es que las cadenas de abasto en el mundo han cambiado en forma dramática y realmente si lo que Estados Unidos buscara es fortalecer su capacidad de competir y de dar condiciones favorables para los trabajadores, una forma idónea de hacerlo, de hecho, sería fortaleciendo los acuerdos comerciales que tiene y que han hecho que Estados Unidos sea internacionalmente mucho más competitivo. Sin embargo, creo que no ha ido por ahí la narrativa de esta administración, que busca más bien soluciones que son más simples, más entendibles para la base, aunque a la larga podrían ir en detrimento de los intereses de la misma base que los apoya. Y cuando Trump dice que parte de este problema lo tienen las administraciones pasadas en Estados Unidos, sobre todo su predecesor Barack Obama, ¿cuán de verdad hay en esto? Para mí, muy poca verdad. O sea, yo creo que aquí el tema es que esta es una economía globalizada. La función de la economía china dentro de todo esto ha sido proveer de una mano de obra barata, de la cual Estados Unidos se ha beneficiado también. Cuando tú ves que el precio de los bienes duraderos en Estados Unidos, en las tiendas de descuento en Estados Unidos, han caído 30 y 40% en los últimos años, se debe a que has reflejado ese menor costo laboral en bienes que la gente compra y que para la gente que tiene menos posibilidades y menos recursos han sido los más beneficiados. Entonces yo creo que hay mucha demagogia en esto y hay que tener cuidado. Estados Unidos debería estar infinitamente más preocupado en mantener cadenas de abasto que le permitan a la región ser internacionalmente competitivos, y para nada ha ido por ahí la estrategia. Pues como siempre, un placer por tenerlo aquí en Portafolio Global. Era el economista Jorge Suárez desde Nueva York. Muy buenas tardes, Jorge. Hace exactamente 365 días se producía una especie de terremoto político. El magnate Donald Trump fue el epicentro de ese sismo. Vencía en las urnas a la demócrata Hillary Clinton y se convertía en el nuevo inquilino de la Casa Blanca. El último año ha estado marcado por turbulencias políticas y por una fragmentación en este país. Pocas son las cosas de las que puede presumir la administración de Donald Trump en cuanto a los avances producidos en su agenda de gobierno. Sirvan de ejemplo su plan de reforma fiscal, la construcción del muro en la frontera con México, Obamacare. La economía se ha tenido un buen desempeño, al igual que los mercados, pero eso no se traduce en que el presidente Trump cuente con altos índices de aprobación. Una nueva encuesta de CNN de esta semana muestra que el respaldo a su gestión va en caída. Trump cuenta con un 36% de aprobación. Y para hablar de este año de Donald Trump en la Casa Blanca, me acompaña ahora Hernán Molina, analista político, está con nosotros desde nuestros estudios en Los Ángeles. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Portafolio. Muchas gracias, Ana María. Bueno, un año después continúa Donald Trump hablando de su elección, fanfarroneando de cómo ganó, aunque solo ganara, recordemos, el colegio electoral y perdiera el voto popular. Este jueves incluso se atrevía a escribir un tuit muy aficionado a ello, ya lo sabemos todos, conmemorando este primer aniversario de su victoria, cuando su índice de aprobaciones es bajísimo, un 36%. Muchos cuestionan además la legitimidad de su presidencia. Bueno, como para no hacerlo, y creo que el presidente lo sabe y le duele, y le duele tanto que tiene que seguir hablando. Si te acuerdas, te remonto a 365 días atrás, cuando apenas ganada la elección, ya se hablaba de que había ganado solo el colegio electoral, que Hillary Clinton, su némesis, su archienemiga, alguien que él detesta personalmente, le ganó el voto popular por 3.1 millones de votantes. O sea que realmente fue una avalancha de votos a favor de Hillary Clinton y no hacia él. Te remonto también al día de la inauguración, 2 meses más tarde, cuando la presencia de gente para ver su inauguración fue muchísimo menor que la de Obama en la última inauguración. Eso también le dolió al presidente. Y estas pequeñeces fueron los que han marcado a esta presidencia que a través de Twitter
prácticamente nos lleva a una guerra con Corea del Norte. De agenda doméstico, poco y nada, realmente. Y ya vemos, como tú decías al principio, se quedó varado en Obamacare. Parece que vamos a tener una reforma impositiva, pero en las demás cosas como infraestructura, también de vuelta, poco y nada. Estos 365 días también han estado marcados por una investigación sobre la supuesta injerencia rusa en esas elecciones del año pasado. Ya se han presentado cargos contra algunas personas muy cercanas a Trump, como lo fue su exjefe de campaña, Paul Manafort. Claro, y esta investigación que el presidente continuamente trata de minimizar, que él dice que es fake news, o sea, noticias falsas, un invento de la prensa, es una investigación que no va a irse, que es una investigación que sigue tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, pero algo que realmente le molesta al presidente y con el que tendría que tener mucho cuidado, que es que el exdirector del FBI, Bob Mueller, es el que está llevando a cabo esta investigación como un fiscal especial. Algo que puede llegar a poner no solo en problemas la presidencia de Trump, sino a sus personas más allegadas, como el marido de Ivanka Trump, Jared Kushner. Entonces, realmente esto es algo que no va a quedar callado por más que el presidente quiera, y va a seguir impactando en su gestión y en su nivel de aprobación, que, como tú bien decías, tiene apenas 36%, algo que para un presidente nuevo es altamente inusual. Otra cosa que Trump parece también ignorar es un hecho importante, que existe una diferencia entre hacer campaña y ser presidente, que cuando uno ocupa la presidencia hay que gobernar para todos, no solo para aquellos que le votaron, porque Estados Unidos ahora mismo es un país roto, es un país dividido. Bueno, y fíjate que la expectativa, como tú bien decías, del presidente es ser el líder de un país. No es empujar a la gente, es que la gente camine porque quieren caminar atrás tuyo, porque confían en tu visión. El hecho de que tenga 36% de aprobación y que haya ganado con el 47%, me dice en un análisis muy básico y muy primario que de entrada en un año ya perdió, y esto realmente no es en un año, fue a principios de su presidencia, que ya tenía 38% de aprobación. Casi perdió un 10% de apoyo. Entonces, esto realmente es preocupante. Y la vehemencia con la que el presidente habla y se vanagloria, fanfarronea, para usar la palabra que usaste tú, sobre los logros de su presidencia, es solo un self-marketing, es un marketing que se lo hace propio porque sabe, tiene que crear una narrativa, un relato que hable positivamente de su presidencia, porque poca gente cree en eso realmente. Tenemos que terminar, pero antes, hay otra cosa que también parece ignorar, que es lo sucedido este martes en las elecciones a gobernación y locales. Esa victoria demócrata en gobernaciones importantes como fueron Virginia y Nueva Jersey. Un varapalo para los republicanos. Esto es producto de su mala gestión, de su impopularidad, una señal de que los demócratas podrían recuperar la Cámara y el Senado. Por ahí. En el caso de Virginia ya teníamos un gobernador que era demócrata, Terry McAuliffe. En el caso de Nueva Jersey había un gobernador republicano extremadamente poco popular, impopular, 9% de aprobación, que es Chris Christie, que la gente estaba esperando que por favor se fuera de la casa de gobernación. Pero yo creo que más allá de los casos particulares en estos estados, creo que hay un movimiento anti-Trump que está creciendo y la base de apoyo que eligió al presidente se está reduciendo. Muy brevemente, parece que está enfocado en destruir el legado de su predecesor Barack Obama. Totalmente. Si hay algo que le molesta es que Obama sea tan popular y que haya dejado una economía que es la que hoy día estamos disfrutando todos los americanos y que el mundo está pudiendo sostener. Es algo que realmente le molesta, y en vez de enfocarse en construir un legado propio, se enfoca más en tratar de destruirlo. No le hace bien, pero bueno, el presidente no escucha a sus asesores. Y eso realmente es lamentable. Como siempre, un placer. Hernán Molina, analista político desde Los Ángeles. Buenas tardes. Muchas gracias, Ana María. Un gusto estar contigo.